Bueno, ahora sí, buenas noches a todas las personas que tuvieron la amabilidad de conectarse el día de hoy. Vamos a transmitir el primer Drilling Live de la academia virtual que se ha desarrollado, como lo es Directional Drilling School, en sociedad con P&G Consultores. El día de hoy tenemos el honor de presentar al ingeniero César Verdugo, el cual tiene una amplia experiencia en el área de perforación y venta, ¿no? Ya tiene una trayectoria a nivel gerencial y el día de hoy va a estar compartiendo sus experiencias, analizando lo que es el futuro del oil and gas, ¿no? Que muchos de los que pertenecemos a este medio a veces nos preocupamos y muchas veces desconocemos de temas a niveles gerenciales y por esa desinformación nos preocupamos un poco más de la cuenta, ¿no? Por eso estamos haciendo este tipo de actividades y me gustaría que las personas que están acá retransmitieran, compartieran la información para que podamos tener un mayor alcance, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, César, te cedo la palabra. Adelante. Buenas noches, Nelson, Javier, gracias. Muy contento de estar acompañándolos acá en este proyecto tan interesante como es la Academia de Perforación que han iniciado, este proyecto que busca ayudar a muchos profesionales que se están integrando a la industria y de igual forma a profesionales que ya hacen vida del sector. Un saludo a toda tu audiencia, mucha gente conocida, un saludo a todos. Me presento, César Verdugo acá, ingeniero de petróleo, egresado de la Universidad de Oriente, de Venezuela, Estado Monagas. Tengo una maestría en la parte de ventas, marketing y gerenciamiento de marcas. 17 años de experiencia desde que inicié como ingeniero de campo en la parte de M y LWD. De ahí en adelante una trayectoria que incluye pues, gerencia de operaciones, gerencia de distrito, gerencia de línea de producto de equipos de perforación direccional para Latinoamérica. Y actualmente tengo la responsabilidad, estoy a cargo de la parte de ventas y operaciones de tecnologías de perforación direccional para National Oil Barco, acá en México. Entonces, gracias nuevamente por la invitación y la idea es tener una conversación interesante sobre este tema, ¿no? Excelente, César, muchas gracias. Bueno, para entrar en materia, hoy en día hay muchas expectativas, ¿no? De lo que es cuál es el futuro del oil and gas, ¿no? Mucha gente predice lo que es la parte de la actividad petrolera tiene un declive, ¿no? Bastante acentuado, ¿no? Pero muchas personas tienen opiniones diferentes, ¿no? Nos gustaría saber cuál es tu posición referente a este tema y cómo tú lo analizarías y le dirías a todas las personas, no tanto a las personas que estamos ya en el medio, que tenemos bastante información, ¿no? Pero viene la generación de relevo que dicen, ¿qué hago? No abandono la carrera, continúo. O sea, danos tu experiencia y tu análisis acerca del tema, ¿no? Sí, especialmente hay que ver el tema de lo que está sucediendo en corto plazo. Hay muchos, digamos, situaciones que están creando controversia en la industria, por ejemplo, la situación de Afganistán, la situación de la pandemia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el negocio petrolero es un tema que depende básicamente de oferta y demanda. Lo que sucede en oferta va a afectar el negocio, igualmente lo que sucede a nivel de la demanda, ¿no? Específicamente, quiero tocar estos dos temas de lo que son los conflictos bélicos porque tiene mucha repercusión en lo que es, lo que es el mercado. Específicamente el caso, por ejemplo, de Afganistán, tradicionalmente los conflictos bélicos en Medio Oriente tienden a subir el precio del petróleo, ¿no? Sin embargo, por aquello de la afectación del suministro. Sin embargo, hemos visto cómo en tiempos recientes esta alianza llamada OPEP Plus, que es básicamente los países que conforman la OPEP, liderado por el bloque que está liderado por Arabia Saudita y los países no OPEP, liderados por Rusia, han sabido coordinar esfuerzos para mantener los niveles de recortes de producción
necesarios. ¿Sí me escuchan allí? Sí, sí, te escuchamos. Okay. Perfectamente, César, perfectamente. Entonces, les decía, ha habido esa coordinación entre los países para que pueda haber, no haber volatilidad en los precios, ¿no? Recientemente, en el mes de mayo, hubo una situación delicada en el conflicto. Lo que hemos visto es que los precios se han mantenido de manera estable. Sin embargo, hay otras noticias que mueven Nelson, que está hoy en día. Más recientemente aún, hace un par de semanas, vimos la entrada del huracán Ida en Estados Unidos, en el Golfo de México, y vimos cómo los precios tuvieron un incremento, básicamente por la afectación. Este tipo de situaciones generan una salida del mercado de aproximadamente 1.6 millones de barriles por día que dejan de estar en el mercado, y por supuesto, por todo aquello de asegurar las plataformas, las infraestructuras, todo esto del negocio en costa afuera, y que por supuesto, al haber una limitación en el mercado, en la oferta, tiende a tener estos efectos en el precio, ¿no? Estos son el tipo de situaciones que condicionan el mercado. Los conflictos bélicos que estamos viendo ahora, lo de Afganistán, no está ni del lado de la oferta ni de la demanda. Y adicionalmente, el caso de la pandemia, el año pasado vimos cómo los precios cayeron a niveles incluso negativos. El crudo West Texas llegó a cotizar incluso por debajo de cero. Disculpa que te sin interrumpa embargo, disculpa que te interrumpa, César, ¿no? Nos gustaría profundizar un poco, ¿no? Porque el momento de la pandemia, cuando los precios del petróleo bueno, afectó básicamente al West Texas, ¿no? Muchos nos preocupamos qué va a pasar con el futuro del petróleo cuando los precios cayeron por debajo, ¿no? Ya estaban en negativo. ¿Qué significa eso y por qué sucedió ese fenómeno? Mira, lo que vimos caer en cero realmente fueron los precios del futuro del petróleo. Los precios del futuro del petróleo es una negociación que sucede, como su nombre lo indica, a un determinado periodo. Lo que se busca es atar unos precios para un determinado momento de expiración. Entonces, en ese momento lo que se vio fue que en el corto mediano plazo no iba a existir una demanda firme, y por eso logramos ver que los precios del futuro del petróleo cayeron por debajo de cero. Sin embargo, el precio del crudo como tal, el que se negocia día a día, también fue afectado y llegó a niveles prácticamente a cero. Lo vimos en el West Texas, en el crudo Brent. Recordemos que hay varias segregaciones, varias mezclas de crudo, que son las que normalmente se comercializan. En Venezuela, por ejemplo, tenemos el crudo Merey, que es una mezcla de crudo liviano del norte de Monagas, que se combina con el crudo pesado de la faja, y es el que se exporta. Hay a más de 150 segregaciones o mezclas comercializadas. Sin embargo, las más importantes es la del West Texas, producido en los Estados Unidos, y el crudo Brent en el Mar del Norte, que representa todo el mercado europeo, África, Medio Oriente, ¿no? A nivel de petróleo es muy similar, y tiene propiedades físico-químicas exactamente iguales, alta gravedad API y bajo contenido de azufre, lo que lo hace un petróleo de muy alta calidad. Y le comentaba que en el caso de los precios del año pasado, vimos que llegaron a precios básicamente cero, y al día de hoy está cotizando el crudo West Texas a 67.88, básicamente $4 por encima de los niveles prepandémicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los precios han tenido una rápida y acelerada recuperación en un periodo un poco más de un año, y que también nos hace dar cuenta de lo susceptible y sensible que es el precio del crudo en relación a este tipo de noticias. Hay mucha incertidumbre con los efectos que puede estar generando las nuevas variantes, la variante Delta, etcétera, lo que se está viendo en el mercado. Entonces,
desde ese punto de vista hay bastante precaución, ¿no? A nivel de Bueno, precios. disculpa que te interrumpa, Javier, ¿no? Antes de profundizar Ok. un poco más allá, siempre existe la duda, ¿no? De cuál es el precio referencial que debemos tomar en cuenta, porque tenemos la canasta OPEC, tenemos el West Texas, tenemos el Brent. ¿Cuál sería el precio referencial, ¿no? Que nosotros tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Para visualizar el mercado. Mira, West Texas es un crudo que está más, digamos, tiene un comportamiento más similar al crudo de los países de este lado del Océano Atlántico, ¿no? Entonces, crudo Brent, obviamente, como lo comentaba, va más relacionado al mercado europeo, al Medio Oriente, etcétera. Son crudos muy similares, pero entre ellos de hecho hay un comportamiento, una correlación muy similar, y sí hay una diferencia mínima de precios, pero que corresponde a efectos muy específicos de la geopolítica. O sea, por ejemplo, la paridad euro-dólar, el movimiento de inventarios de Estados Unidos, lo que acabamos de ver, por ejemplo, que afectó la entrada del huracán, que afectó el crudo norteamericano. Esos pequeños ajustes son los que crean la diferencia entre ambos crudos, pero para efecto de lo que son la cesta mexicana, la misma cesta venezolana, el petróleo de referencia, y el que por lo menos en lo personal yo utilizo como referencia, es definitivamente la mezcla West Texas, producida en el estado de Texas, por supuesto, y en el sur de Oklahoma. Excelente, excelente. César, quisiera hacerte un comentario y por supuesto pedirte tu opinión experta. Casualmente el día de hoy salió publicada una noticia de que a pesar que en estos momentos no se está generando una inversión dentro de la industria del petróleo y el gas previo a la pandemia, hay algunos expertos, según refería la nota de prensa de Wall Street o inclusive la Agencia Internacional de Energía, que proyecta o previene un crecimiento o tendencia al alza del precio del hidrocarburo. ¿Qué opinión mereces tú de eso? O sea, ¿qué opinas? ¿Qué puedes aportarnos allí? Mira, el precio es algo bastante irregular o difícil de predecir, ¿no? En qué valores se van a mantener. Definitivamente lo que se busca evitar es la especulación. Nosotros hemos visto en el último año una recuperación acelerada, y eso no es bueno en el mercado, porque lo que hace es que va adicionando un valor que es justamente producto de especulación. Eso es el esfuerzo que hace justamente la OPEP con los países como Rusia, como Bahrein, como aquellos países que no pertenecen a la OPEP, de regular, abrir y cerrar llaves para evitar justamente un temas de especulación y de exceso de valor en el precio, ¿no? Tampoco es bueno cuando vemos estos incrementos altos en el precio, porque todo eso se refleja en la economía, ¿no? Sube el combustible, sube impuestos, etcétera. Entonces, lo más sensato es mantener un precio estable. Yo considero que los precios que están actualmente están un poco por encima de lo que se tenía planeado